Mis amigos, buenas noches. Buenas noches. Hay un pensamiento en la palabra de Dios. Gracias. Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. En el capítulo 1, el versículo 14. San Juan, capítulo 1, versículo 14. Dios está muy empeñado en encontrarse con usted. Dios está tan interesado en ser su amigo que mire hasta dónde llega. Dice el versículo 14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Padre Celestial, acompáñanos en esta hora. Permita que sus ángeles estén entre nosotros y su Espíritu Santo pueda visitar cada corazón presente. Que todo lo que ocurra esta noche sea para la gloria de su nombre y salvación de sus hijos. Padre Santo, querido Señor, habilítenos para comprender su palabra. Permita que su Santo Espíritu pueda hablarnos esta noche palabra de verdad, palabra de vida para la vida eterna. Que cada uno de nosotros sea edificado en su palabra, en su verdad, en su santo libro. Y al salir de este lugar lo hagamos llenos de su presencia, bendecidos con su mensaje y, Padre Santo, tocados con la verdad. Que desde hoy en adelante tomemos la firme decisión de ser los amigos, de ser los hijos, de relacionarnos con usted, Señor, para gloria de su nombre. Diríjanos en esta hora, denos su bendición, ilumine nuestras mentes con la luz de su presencia para comprender la verdad. Señor, que este lugar se llene de su luz, que no hayan tinieblas presentes y que las personas que escuchen esta verdad puedan decir: hoy he tenido un encuentro real y personal con Cristo Jesús. En su mano santa nos entregamos, Señor, pidiendo su dirección y bendición. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. En sus programas aparece que el título de esta noche es El Verbo. Y es interesante cómo Juan comienza a hablar del Verbo. Había un problema serio en la época del apóstol Juan en la iglesia cristiana primitiva. Tan serio era el problema que algunos miembros de la iglesia, a pesar de ser en el primer siglo, estaban perdiendo la fe. Tan seria estaba la situación que algunos estaban perdiendo el amor o la piedad primitiva. Tan fuerte estaba la situación que se estaba cuestionando la persona de Jesús. Inclusive, la parte dura, más fuerte, era cuestionando la divinidad de Jesús. Y la situación se puso tan difícil que entonces Juan escribió el Evangelio según San Juan. Y parece que no fue suficiente, escribió Primera de Juan. Y también sigue hablando del mismo tema cristológico y escribió Segunda de Juan. Y parece que hacía falta más información y escribió Tercera de Juan. Y me luce que entonces hacía falta algo más práctico. Y Jesús vino para hablar con Juan y le reveló el Apocalipsis. Así que para hablar de Jesús, San Juan escribió el Evangelio que lleva su nombre, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el Apocalipsis. 5 libros para hablar solamente de Cristo Jesús. Y hoy vamos a hablar de un aspecto de Jesús, el Verbo, y de una palabra clave que aparece en el versículo 14. Mira otra vez el versículo 14. Dice el versículo 14: y aquel Verbo, ¿qué cosa? Aquel Verbo se hizo carne, ¿y qué cosa dice ahora? Y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir Juan cuando dice que aquel Verbo que se hizo carne habitó? ¿En qué estaba pensando Juan cuando dice que habitó? ¿Qué quiere decir Juan con el verbo habitar? ¿A qué se refiere? ¿Que pasó por aquí de paso? ¿Que vino a cumplir una misión? ¿Que vino a quedarse por un tiempo? ¿Que vino solamente a cumplir con un proyecto, un plan? No. Cuando Juan utiliza el verbo habitar, dice: Jesucristo tomó su mochila, vino a la tierra y decidió quedarse con nosotros permanentemente. Oye, ¿no dicen que se regresó al cielo? Sí. ¿Y no dicen que está delante del Padre? Sí. ¿Y no dicen que está intercediendo por nosotros? Sí.
pero para siempre conservará su naturaleza humana glorificada. Entonces nuestro para siempre. Por eso Pablo dice en el libro de Efesios que ahora podemos estar sentados con Él en los lugares celestiales. Ahora hay uno delante de Dios que comprende nuestra situación, que puede interceder por nosotros. ¿Sí o no? Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo número 4. Ese verbo que habitó con nosotros, ese verbo se hizo como uno de nosotros, ese verbo sufrió nuestras dificultades, ese verbo sufrió nuestros dolores y ese verbo fue probado como somos probados nosotros. Hebreos capítulo 4, versículo número 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Y qué dice ahora? Pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Mi pregunta: cuando estás solo, ¿entiende Jesús lo que está solo? ¿Entiende Jesús lo que es la soledad, sí o no? Cuando la gente te abandona, ¿entiende Jesús lo que es estar abandonado, sí o no? Cuando los amigos se van, ¿entiende Jesús lo que es estar solo sin amigos? Cuando la gente te niega, cuando la gente habla mal de ti, cuando la gente dice que no te conoce, ¿entiende Jesús de eso? ¿Sí o no? ¿Se quedó Jesús entonces para ser uno de nosotros? Sí. ¿Para sufrir nuestras debilidades? Sí. No sé cómo es el Dios que usted entiende, usted conoce. Lo que define cómo es nuestro Dios es nuestro estilo de vida, nuestra forma de ser. Y lo vamos a ver esta noche. Hablar de un Dios que está lejos y distante, de un Dios que quién sabe lo que está haciendo, no tiene mucho sentido. Dios nunca ha dicho que está lejos ni distante. Jesús dijo: aquí estoy con vosotros hasta... ¿Envió o no envió el otro consolador? ¿Sí o no? Podemos contar, podemos creer que Jesús, a través de Santo Espíritu, está con nosotros para dirigirnos, para cuidarnos, para guiarnos, para protegernos, ¿sí o no? Sí. ¿Estamos solos? No. Pero a veces, en nuestro estilo de vida, en nuestra forma de ser, anunciamos como si estuviéramos huérfanos. Cuando el texto dice y habitó, significa y se quedó permanentemente con ellos. Él dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. ¿Vino el Consolador? La Biblia dice, en los labios de Jesús, que el Consolador vendría, número 1, para enseñarnos, número 2, para hablarnos, número 3, para guiarnos, número 4, tomaría de las cosas de Jesús para mostrarnos a nosotros, ¿sí o no? ¿Vino el Consolador? ¿Está con nosotros el Consolador? ¿Quién usted cree que lo trajo esta noche a este lugar? El Espíritu Santo. ¿Quién guió sus pasos hasta este lugar? ¿Quién va a hablar a través del predicador palabra de vida para salvación y vida eterna a ustedes? ¿Quién dijo Jesús que hablaría a través de nosotros y que no nos preocupáramos? El Espíritu Santo. La pregunta entonces: ¿y quién es este verbo que habitó con nosotros? En San Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, dice la palabra de Dios: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Y qué sigue diciendo? Dice el versículo siguiente: este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién era ese verbo? Dice el versículo: y el verbo era Dios. Y ese verbo se hizo carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. Colosenses capítulo 1, versículos 15 y 16. Vamos a conocer un poco más a este verbo y vamos a ver que este verbo es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Colosenses 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. En otras palabras, ese verbo que se hizo carne, ese verbo que habitó entre nosotros, ese Cristo Jesús que todo lo creó, ese personaje especial, te ama tanto a ti
que un momento de la historia, en un momento del pasado, se levantó de su trono, puso a un lado su cetro y tomó una terrible decisión e hizo una declaración que ha llenado de consternación a todo el universo. Puso furioso a Satanás, todavía es motivo de investigación, se conoce como el misterio de la piedad, se ha investigado y se ha investigado y se investigará para siempre. ¿Cómo es posible que Dios ponga a un lado su cetro y decida depositarse en el vientre de una mujer y nacer como una simple criatura y crecer en un lugar peligroso y llegar hasta la muerte en una cruz como un maldito de Dios? ¿Cómo se puede entender eso? ¿Cómo es posible que Dios se cubriera con carne y hueso por amor a seres humanos que no lo merecen? ¿Cómo se entiende eso? Esa actitud de Dios, esa actividad de Dios hizo que entonces Satanás odiara más atroz y tenazmente a los seres humanos. ¿Cómo es posible que el Santo de Dios se sacrificara por seres humanos tan indignos y pecadores? ¿Cómo es posible que el cielo invirtiera tanto en personas que no lo merecen? Y eso encrudeció más el odio de Satanás por nosotros. ¿Ocurrió o no ocurrió? ¿Sí o no? Sí. ¿Nos ama o no nos ama Dios? ¿Te ama o no te ama Dios? Si no lo crees, mira la cruz. El primer punto que debemos dejar claro es que Cristo no es cualquier persona. Cristo es San Mateo capítulo 1. Porque si no entiendes quién es Cristo, tu cristianismo no tendrá mucho sentido. San Mateo capítulo 1, versículo 21 al 23. San Mateo 1, 21 al 23. Dice el versículo 21. Y darás a luz un hijo, y llamará su nombre como Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ¿qué cosa? He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es ¿quién era el que iban a ser? Dios con nosotros. ¿Quién es ese Dios con nosotros? Cristo Jesús. Mi pregunta, ¿está el cielo haciendo una gran inversión en beneficio de los seres humanos? Sí. ¿Por obra del Espíritu Santo fue engendrado Jesús en el vientre de María? Sí. ¿Estaba interesado Dios en tu persona? Sí. ¿Puso Dios todo lo que tenía en la balanza para salvarte a ti? Sí. ¿Dios mismo vino a resolver el problema? Sí. Y cuando Cristo vino a la tierra, ¿lo identificaron como Dios? ¿Entendieron que Él era Dios? ¿Entendieron en realidad quién era Él? En el libro de San Mateo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Versículo 9. Dice el verso 9: ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. Y postrándose, ¿qué dice ahora? ¿Qué dice? Y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. ¿Quién es la única persona que es digna de adoración? Dios. ¿A quién es el único que debemos adorar? ¿Delante de quién estaban estos sabios de Oriente? Dios. Estaban delante de Dios. ¿Adoraron a Dios? ¿Sí o no? Sí. Una lección. ¿Estaban en Jerusalén? ¿Sí o no? Sí. ¿Fueron a visitar al rey Herodes? ¿Sí o no? Sí. ¿Sabía Herodes el nacimiento del niño? ¿Sabían los sacerdotes el nacimiento del niño? ¿Conocían las leyes y los principios? Oiga, una pregunta entonces. ¿Pero cómo es posible que estos sabios de Oriente vieron la estrella, fueron guiados por esa estrella de ángeles resplandecientes hasta el lugar del nacimiento del niño, y los que estaban allí, que eran supuestamente el pueblo escogido de Dios, no sabían nada? A ver si me puede ayudar a entender eso. ¿Cómo se explica?
¿Cómo es que los que sabían no saben y los que no saben sí saben? Explíquenme. ¿Tiene Dios favoritos? No. Dios tiene su palabra por favorita, y los que conocen su palabra y la practican, Dios se revela a esas personas. ¿Se le reveló Dios a esos sabios de Oriente? ¿Vieron al niño? ¿Adoraron al niño? ¿Reconocieron que ese niño era Dios? ¿Adora usted al Señor Jesús? La adoración, queridos, que es el punto de esta noche, es más que decir yo creo en Dios. Es un estilo de vida. ¿Cómo cuántas millas caminaron estos hombres en camellos? Yo no sé. ¿De dónde venía esta persona? De muy lejos. ¿Cuánto le costó y cuánto sacrificio? No sé. ¿Qué le trajeron al niño rey? Los presentes que se daban a un rey. ¿Reconocieron a Jesús como rey? Sí. ¿Lo reconocieron como Dios? Sí. ¿Hicieron un sacrificio enorme para estar con Él? Sí. Mi pregunta: en su estilo de vida, en su forma de investigar, en su manera de ser, ¿mostraron respeto y amor por el niño rey que nacía? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Tengo que decirlo más claro? ¿Verdad que ya se entendió? ¿Puedo seguir mi camino? ¿Terminamos aquí? Bueno, pues sigamos un poquito más. No, porque si ya entendieron, no podemos terminar ahí en esta noche. Aquí se acabó el negocio. Una más. San Juan capítulo 9. Querido, esta noche tenemos que hablar de adoración, porque muchos dicen creo en Dios, pero ay mamá. Capítulo 9, San Juan 9:35. San Juan capítulo 9, versículo 35. ¿Recuerdan aquel ciego que fue ciego y Cristo lo sanó? Dice la Biblia, Juan 9:35, ¿cómo dice? Oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en Él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, Él es. Y él dijo, ¿qué cosa dijo? ¿Y qué hizo? Creo, Señor. ¿Y qué hizo? Y le adoró. Una pregunta: ese que fue ciego, ¿se enfrentó con los escribas y fariseos? ¿Se enfrentó con los sacerdotes? ¿Reconoció que Jesús, que uno lo había sanado aunque no conocía a Jesús? ¿Prefirió ser expulsado de la sinagoga por mantenerse fiel a lo que había vivido? ¿Era ciego o no era ciego? ¿Sí o no? Cuando investigaron a los padres, ¿qué dijeron los padres? Él es grande, pregúntenle a él. Él es grande. Bueno, que es el hijo de nosotros, sí es el hijo de nosotros, pero que cómo ve ahora, nosotros no sabemos. Pregúntenle a él. Y cuando le preguntaron al ciego, ¿qué dijo? Bueno, miren, le digo que el tipo hizo lodo, me lo puso en los ojos y me dijo: ve, lávate, y fui y me lavé. Y volviendo entonces ya yo veía. No, ese tipo está en pecado. ¿Cómo que está en pecado? Dice el ciego. Digo, espérate, el que era ciego. ¿Cómo que está en pecado? ¿Cómo? Ustedes saben muy bien que Dios no oye a los pecadores. Y si alguno temeroso dice aparte mala, ese oye. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Y qué tú dices de él? Es un profeta. ¿Profeta? No, un momentito. Ustedes también si quieren ser discípulos de él. ¿Era bravo el ciego? Todo verdadero adorador de Dios es bravo, es valiente, no es cobarde. El problema del cristianismo de hoy es que son demasiado cobardes. Se venden por cualquier cosa. ¿Sí o no? Oh, perdón, ustedes vinieron aquí a que le pasen la mano, a que digamos la verdad. No ser honestos. ¿Cómo lo quieren? Yo no vine aquí a ñoñar a nadie. No, de hecho, yo me voy el domingo. Cualquier cosa ustedes se quedan conmigo. Dejémonos de historia. ¿No han oído que cada vez hay más cristianos en el mundo y cada día hay más, es peor la sociedad? Explíqueme eso. Más iglesias, más predicadores, más cosas, y cada día la sociedad está peor. ¿Qué relajo es ese? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces algo no anda bien, algo se soltó, algo anda chueco, algo no está bien. Cada día, entre las mismas personas cristianas, no están los hogares a verse hechos pedazos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con los adoradores? ¿Era bravo este cieguito? ¿Fue bravo, sí o no? Enfrentó a los sacerdotes y ahora se encuentra con Jesús y le dice: Jesús, ¿crees tú en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios? ¿Y quién es ese? O sea, estaba incómodo el cieguito. Le dice Jesús: el que habla contigo, Él es. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué hizo el ciego? Cosa rica, se postró y lo adoró. ¿Qué significa adorar a Dios? Adorar a Dios significa que tu agenda va a quedar en segundo lugar.
Y Dios ocupará el primer punto de cualquier relación. Seamos honestos esta noche. ¿Qué lugar en la agenda de tu vida ocupa el Señor Jesús? Perdóname por voy a ser un poco crudo ahora. Cuando algo ocupa el primer punto en nuestra agenda personal, pensamos en eso todo el día. ¿Sí o no? Cuando la muchachita se enamora del muchachito, ¿quién tiene aquí entre ceja y ceja? Al muchachito. Y cuando es el muchachito que se enamora de la muchachita, ¿quién tiene aquí? A la muchachita. Y cuando es el hombre que está enamorado de su esposa, ¿quién tiene aquí todo el día? A su esposa. Estaba en la ciudad de Nueva York y se me acerca una señora muy emocionada y me dice: bueno, en aquel lugar que estábamos, Luis, hubo un lugar donde estuve con Luis predicando y me gané un problema con los hombres. Hubo un grupo de hombres que me llamó aparte y me dijo: oiga, háganos un favor, pastor. Digo, ¿cómo no? Ya no hable tanto de su esposa porque las mujeres de aquí nos están acabando. Cuando llegamos a la casa nos dicen: ¿y tú qué no dices ni media palabra de mí? Y a él no le da vergüenza hablar de su esposa y hablar de su familia, y siempre que su esposa, y siempre que su esposa, y tú nunca dices nada de mí. Digo yo, bueno, aquí se va a dar un problema serio. Digo, bueno, voy a ver si freno. Y al rato se me olvidó y volví otra vez. Porque mi esposa. Oiga, uno habla de lo que tiene en el corazón. ¿Sí o no? Sí. Seamos sinceros. ¿Verdad que hace falta un mejor lugar para Jesús en tu corazón? ¿Sí o no? Vamos a ser sinceros, dejémoslo de estar fingiendo. ¿Sí o no? Sí. Que también un aeropuerto en la ciudad de Newark, en New Jersey. Y bueno, y ahí voy tenía un trajecito nuevo. Voy arrastrando mi maletita. Cuando usted se pone un trajecito nuevo, déjese de bobería, usted se siente como contento. Y me siento en una fila larga así, y me siento en el medio ahí, tranquilo. Recuerde, lo que quiero decirle con esto es que si usted adora a Dios, sabe que Él siempre está con usted. Usted nunca está solo. Y me siento. Y allá viene caminando una dama, una señora joven, muy elegante. Y veo que todo el mundo está mirando para esa dirección. Y perdónenme, yo no sé ustedes, pero cuando yo veo que todo el mundo mira para allá, yo también miro. Y cuando miro también, digo, oye, pero esta gente tiene muy buen gusto. Y entonces digo, si vuelvo a mirar, voy a tener problemas. Déjame yo enfocarme en este libro y olvidarme de aquel problema. Olvídese, y viene la muchacha rum, caminando. Son chismosos, mira cómo se quedan. Después yo voy a seguir con mi sermón. No. Y viene la tipa, y se me sienta ahí al lado. Oigan, me dio un corrientazo, me paré y me fui. ¿Usted cree que yo estaba? ¿Qué me asusté? Fui al baño y dije, Señor, mira, yo no sé si fue que yo me puse a mirar ahí de bandido, así que perdóname. Si fue una poca vergüenza mía, mira, Señor. Y ahí hablamos un ratito y empecé a reírme y ya salí cuando íbamos a entrar al avión. Pero dígale que se llama el avión. Cuando vamos a entrar al avión, antes, cuando habíamos checado las maletas y llegamos a la puerta de entrar, venía toda la tripulación de ese vuelo, pero venían un poquito tarde. A quien le tocaba pasar por aquella famosa puerta que detecta los metales era a mí. Y cuando llegué a la puerta, ellos también llegaron. Entonces yo me detuve y les pedí que por favor pasaran primero. Ok, pues ellos pasaron primero y me lo agradecieron y se fueron. Cuando yo llego al avión, era justamente la tripulación que iba en el avión que yo iba a volar. Curiosamente, parece que ese vuelo lo compraron tarde. A mí me tocó sentarme, ustedes han visto esos aviones grandes, en el último asiento, el asiento que está pegado de la pared así. Ahí llegué, me quité mi codo, lo doblé, lo guardé, me senté, me retiré para atrás y me dormí. Oiga, ¿cómo es la cosa del demonio? Estoy durmiendo. Viene uno de la tripulación y me toca el hombro y me apaga. Digo, ¿sí? Me dice, venga conmigo. Digo, ¿cómo? ¿Vamos a perder el avión? Me dice, ¿dónde está su coat? Digo, ahí arriba. Y abre y lo saca. Me dice, venga. Y ahí voy preguntándole en el camino al Señor, yo no he hecho nada malo. Yo enseñé mis papeles bien. Yo estaba durmiendo y voy.
Y la gente mirándome que el tipo va adelante y yo vengo detrás. Y digo, ay, ¿ahora qué fue? Y empecé a darle vuelta a la cabeza, ¿a quién voy a llamar? ¿A quién tengo que llamar? ¿A quién en New Jersey puedo llamar a fulano y fulano en Nueva York? Y ya estoy cuadrando mi vida y voy a llegar tarde, entonces perdí el vuelo. ¿Sabe que uno siempre piensa en cualquier cosa? Llegamos a primera clase. Se para el tipo y me da una sonrisa bien amplia y me dice, por favor, dice él, mire qué cosa rica, háganos, háganos el honor de ocupar este asiento. Y lo miro y me sonrío. Digo, si yo le hago el honor, no se preocupe ahora mismo. Ya ni me siento. Y tomo mi codo, pongo una percha y lo guardo. Ay, mi madre, acuérdese que tenemos un problema en el camino. Yo pensé que te salía olvidado eso. Cuando me estoy acomodando aparece el demonio. Digo, no, aparece una mujer. Y cuando viene ella con todos los copetes, ella es así, dice, oh, digo, ay Señor, uy, esa persona. Le tocaba sentarse ahí al lado. Oiga, yo sentí que me estaban estrangulando. Digo, ay, ahora yo como le digo eso, no que se quite de ahí. Gloria a Dios que el Señor siempre tiene una salida. Ustedes se pueden reír todo lo que le dé su deseo, pero en esos pequeñitos detalles yo veo a mi Señor. No hay circunstancia de tu vida, no hay lugar en tu vida, no hay ninguna cosa en la vida de la que Dios no te pueda sacar si decide adorarlo en espíritu y en verdad. En cosas sencillas se manifiesta la mano de Dios. Y cuando la tipa viene ya a instalarse, que empecé a sudar, imagínense, son 3 horas. Íbamos a pasar sentaditos juntos y sabe Dios cuántas cosas había que hablar. Dice el tipo que está del otro lado, fulana, y la mira ella así como molesta. Oh, ¿cómo tú estás? Dice, ven, siéntate aquí. Dice, no, yo no ando contigo, yo ando sola. Y entonces le digo al tipo, oh, llévatela. Digo, oiga, por favor, ¿se puede sentar con él? Y me dice ella, ¿usted no quiere que me sienta aquí? Digo, no, yo no quiero. Y se come como ella quiere, pero no quiero. Y el tipo dice, no, ven para acá. Y se fue para allá. Al rato estaban aquellos dos durmiendo, pero muy abrazados. Así yo no quería dormir, no. Así no. Ustedes se están riendo mucho. Mi pregunta, ¿es real Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad que si hubiera orado un poco más en esa metida de pata que diste, Él te hubiera sacado? ¿Sí o no? Y en ese negocio que hiciste que no debía hacer, ¿verdad que Él te hubiera hecho algo diferente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me gusta decirlo con risa porque duele menos. Dios nunca te ha dejado solo, pero tiene que saber qué tipo de adorador tú eres. San Juan capítulo 20. San Juan capítulo 20. Perdonen, pero le da hasta que el Espíritu diga. Eso es chismoso, dice yo que sí. San Juan capítulo 20, versículo 26 al 29. ¿Qué tipo de adorador eres tú? San Juan capítulo 20, versículo 26. Hay situaciones difíciles. Hay situaciones difíciles. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos ¿quién? Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, ¿qué cosa? Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino, ¿qué cosa? Creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, ¿qué cosa? Señor mío, ¿y qué más? ¿Lo adoró o no lo adoró? ¿Era un incrédulo Tomás? Si en esta noche hay algún incrédulo, le tengo buenas noticias. El Señor Jesús ama a los incrédulos. El Señor Jesús ama a todos.
a los incrédulos, a los ateos, a los agnósticos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos los ama. San Mateo capítulo 28. San Mateo capítulo número 28. ¿Qué tipo de adorador eres tú? San Mateo capítulo 28 nos relata la despedida de Jesús. San Mateo 28 versículo 16 y versículo 17 dice el 16: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, ¿qué cosa dice? Le adoraron, pero algunos dudaron. Mi primera pregunta de la noche: ¿cuántos de ustedes les gustaría ser verdaderos adoradores de Cristo Jesús? ¿Puede levantar su mano derecha, por favor? ¿Podemos hacer una oración en este momento? Querido Padre Celestial, muchas gracias por los ejemplos y los testimonios en la Biblia que nos muestran a personas adorando a Cristo Jesús. En esta hora, Padre Santo, pedimos la dirección y la bendición del Espíritu Santo, que nos ilumine, que nos capacite, que nos prepare para comprender el valor de la adoración, que nos guíe y nos convierta en verdaderos adoradores de Cristo Jesús, que en nuestra vida se refleje su carácter, su belleza, sus atributos, sus perfiles, sus características, sus virtudes, para que a través de nuestros testimonios otros puedan conocer a Jesús, que nuestro estilo de vida como adoradores de Cristo Jesús sea tan real, refleje tal santidad, que otros puedan ser bañados con la gracia que irradia en nuestra vida. Guíenos esta noche y siempre, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, el Señor Jesús presentó las dos características necesarias para adorar. San Juan capítulo 4, versículo 23 y versículo 24. Recuerde que estamos hablando del verbo de Dios. Dice San Juan capítulo 4, versículo 23: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ¿cómo dice? En espíritu y en qué más, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, ¿cómo dice? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La Biblia habla de tres tipos diferentes de adoradores, y vamos a hablar de eso en un momento. Se puede ser religioso, pero no necesariamente al ser religioso se es cristiano. Pero es imposible ser cristiano sin ser un adorador de Cristo Jesús. Una persona cristiana es aquel o aquella que, número uno, conoce a Cristo Jesús y por tal razón ama a Cristo Jesús. El que conoce y ama a Jesús, entonces adora a Jesús. Adorar a Jesús es un estilo de vida, es una forma de ser. No es un asunto de religión, es un asunto de relación. No es un asunto de un día de culto, es un asunto de un estilo de vida. No es un asunto de doctrina, es un asunto de experiencia con Él. Es que lo conoce a Él, es que habla con Él, es que camina con Él, es que hace por amor lo que Él quiere, porque le ama a Él, y le ama a Él porque Él le amó primero. ¿Sí o no? Una persona adoradora de Jesús está pendiente de adorarle en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, no importa el lugar. Estamos en la cancha jugando, y un caballerito, cuando subimos a rebotar la pelota, tiró un codo tan duro para atrás que si no habla la cabeza, ¡pum!, me parte un ojo. Oigan, se me encendió el hombre viejo. Y dije, ajá, no te apures ahora. Yo puedo saltar un poco más alto que tú, te voy a majar con el codo, ¡pum!, te voy a dar así. ¿No es la reacción natural? Porque le voy a mentir, así fue que pensé. Digo, tú verás el cajetazo que le voy a dar. Oye, cuando voy corriendo detrás del tipo, el don me dice, ¿tú crees que esa es la actitud correcta? Digo, no, pero mira, por poco me den un ojo, y si me den esos ojos me da un tablazo muy duro y comienza a racionalizar.
Ya para cuando llegué al otro lado ya se me había bajado la sonrisa. Era cuando estaba en la universidad. Y me dio vergüenza haber pensado en darle tablazo a muchachos. Y el tipo me andaba espantado. Cuando yo estaba de un lado se iba por el otro. Cuando estaba por el otro se iba por el otro. Y en una se le olvidó. Y brincaba. Y cuando venimos de allá arriba, que hago así, subo más y agarro la pelota. Y la bajo y lo miro. El tipo echó un grito. ¡Ay! Y se echó para atrás. Y cuando va le digo, si cobarde, compadre. Y digo, fuerte, perdóname, pero el tapazo no te lo tiré a ti, fue a fulano. Ay, si me hubiera dado a mí. ¿Son experiencias diarias de la vida? ¿Sí o no? ¿Hay personas que te quieren hacer daño? ¿Sí o no? Entonces hay que odiarlos. Cuando Jesús dice en San Lucas capítulo 6 versículo 27, amad a vuestros enemigos, lo que está diciendo es, ten una actitud correcta y apropiada hacia tu enemigo. ¿No fue lo que hizo Jesús? Si eres un verdadero adorador de Jesús, tendrás compostura, tendrás una actitud, tendrás un comportamiento apropiado para con todo el mundo, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia. Porque tú no vivirás más en la carne, sino que vivirás en el Espíritu, y el Espíritu guiará tus pasos. ¿Sí o no? Mi pregunta, ¿le gustaría a usted que el Espíritu guíe sus pensamientos, sus sentimientos, sus palabras y sus acciones? ¿Le gustaría eso? ¿Le gustaría eso? Si usted permite que el Espíritu Santo lo guíe, usted terminará siendo un verdadero cristiano. Si usted sigue guiándose usted mismo, usted no será nada. ¿Se atreve a permitirle al Espíritu que lo guíe? ¿Sí o no? Sí. ¿Le van a quitar algunas cosas? ¿Va a perder algunos amigos? ¿Va a dejar de ir a algunos lugares? ¿Todavía quieren? Sí. ¿Seguro que todavía quieren? Sí. Querido, ¿tendrá que dejar de usar alguna cosa? ¿Todavía sí? ¿Seguro? Había un hombre que tenía 3 mujeres y dijo que no. Eso pasó en Puerto Plata. Llegué a Puerto Plata y prediqué un sermón un sábado por la mañana y el Espíritu se le ocurre de vez en cuando llegar y remover a todo el mundo y comienza la gente a llorar y el tipo y tenía una guerra, yo no lo conocía. Terminó el sermón, se el llamado, todo el mundo se sentó y el tipo salió corriendo y me dice, uno no lo deje ir, pastor, corra. Digo, yo no lo conozco, corra. Bueno, pues corrí también. Y cuando llegué el tipo estaba en el carro que ya seguía. Le digo, amigo, me para adelante. Digo, espérese un momento. Digo, espérese, tenemos que hablar. ¿Usted no lo conoce? Digo, sí, yo no lo conozco, pero tenemos que hablar. ¿Y de qué vamos a hablar? Yo no sé, pero tenemos que hablar. Parece ahí, espérese. Ustedes son chismosos, mira cosa. Debe más. Fin de la historia. Dios comenzó a mover las cosas. Le dije, ¿cuál es su problema, amigo? Dice, mire cuál es mi problema. Yo fui adventista, yo fui de la iglesia hace muchos años. Para serle exacto, hace 15 o 17 años. Y me fui. Y así medio, pero con los lagrimones corriendo. Y me fui. Y dice, tengo mi esposa, con la cual tengo mis hijos. Y hace 15 años tengo una querida y tengo 2 hijos con ella. Esa mujer yo la amo demasiado, no la voy a dejar. Y como soy un hombre del mundo, hace unos meses me llevó una muchachita de 15 años, hace como 6 meses. Y no deja ninguna de mis 3 mujeres. Yo no la voy a dejar. Digo, pues le tengo buenas noticias. Dice, ¿cuál? No las dejo. Mira, y me dice, ¿y es verdad que usted es el pastor? Sí, yo soy el pastor. Y me está diciendo que me quede con mis 3 mujeres. Digo, claro, ¿usted la puede dejar? No, pues quédese con ella. Ajá, y entonces, es nada más haga una cosa. Cuando vaya a visitar a la querida o a la muchachita de los 15 años, pídale a Jesucristo que lo acompañe. Ese hombre abrió los ojos. Dice, ¿qué? ¿Usted tiene que estar loco? Estos pastores de ahora empezó a insultarme. Digo, acuérdese, dígale, Señor Jesús, ven conmigo, que voy para donde mi querida. ¿Quién no podía creer eso? Porque no te tiene que estar loco. No, de verdad que el ministerio se acabó. Esto es una locura. Y así se fue, pensando en esa locura y ahora la cosa.
Lo mejor que te puede ocurrir es si te acercas a Cristo Jesús. Yo podría amanecer contando historias reales que he vivido aquí hasta mañana en la mañana. El tipo se fue a su casa y esa semana se la pasó perturbado. Porque cuando el espíritu te sacude, te sacude. En la noche se baña, se arregla y todo, y va de la obra. Y cuando se va a montar al carro, se acuerda cuando le dije, y cuando la vaya a visitar, acuérdate, dile a Jesús que te acompañe. Oiga, el hombre dio vuelta. Y vuelta, no llama cómo montarse al carro, porque decía, no, yo no voy a decir Jesús que me acompañe. Porque fue imposible, y no fue. O sea, para no decirle Jesús ven conmigo, mejor no fue. Y la mujer le dice, ¿tú no ibas a salir? Sí, pero ya no voy a salir. ¿Cómo que no vas a salir? No, está bien. La señora sabía de la otra señora y vio que pasó esa segunda semana. Y entonces la señora le dice, pero ven acá, qué raro que tú no has salido estas 2 semanas. Y se está tirando la indirecta. Y el tipo que no, y que otra vez se arregla para ir, y otra vez le viene el asunto, y con rabia y furia se monta en el carro, está bien, móntame, y se fue. Llegó a la casa y él viene y se ve a la señora y le pone una cena y qué sé yo qué, y nada. Y él dice, yo me siento raro. Y le dice, ya, Frico, lo que te pasa, te noto nervioso, como estresado, como tenso. ¿Qué es lo que tú tienes, mi amor? Y le pasamos por la cabeza y dice, no, espérate. Y le dice, pero ¿y qué es lo que a ti te pasa? ¿Pero y qué es lo que tú tienes? Y empezó a llorar. Un pastor loco que llegó ahí. Yo no sé que yo fui a la iglesia ese sábado. Me corta de curioso, digo, el nuevo pastor nuevo. Dice, ¿qué fue lo que te hizo? Dice, me dijo que cuando viniera a visitarte le pidiera a Jesús que me acompañara. Dice, y entonces, dice que ahora tengo vergüenza, siento que cómo es posible que yo sea tan sinvergüenza delante del Señor, si tú me entiendes. Y ella comenzó a llorar. Me dijo, hace 5 años que yo conozco el mensaje adventista y no me he podido bautizar por no dejarte a ti, por agradecimiento, lo que hiciste por mí, lo que has hecho con mis hijos. Por favor, libérame, porque yo me quiero bautizar, yo no me quiero perder. Y ha sido mi lucha 5 años esperando en Dios que haga algo contigo para yo liberarme. ¿Qué? ¿Y por qué tú no me dijiste eso? Dice, ¿cómo te digo eso? Si tengo 2 hijos contigo y tú sabes cómo yo te amo. Yo he arriesgado mi salvación por amor a ti. Pero si ese hombre llegó, lo trajo Dios. Así que por favor, libérame. Por favor, rompamos esto y déjame bautizar. Y reconcíliate tú con Dios. Ese hombre lo trajo Dios para que tú no te pierdas ni yo tampoco. Tú no quieres que yo me pierda. Claro que no. Entonces libérame, déjame libre. Y dice, pero ¿y por qué no me lo dijiste? Dice, porque tú no me ibas a entender. Yo no tengo ningún otro hombre, yo no amo a nadie sino a ti, pero yo no me quiero perder y no quiero que mis hijos se pierdan tampoco. Y se abrazaron y empezaron a llorar. Ya perdió. Llega a su casa y le dice a su esposa, ahí te llama una persona furioso por el teléfono, y le dice, ¿y quién era? No sé, era un hombre que decía, recogí mi hija y me la llevé, y si usted es macho, venga a mi casa a buscarla, que usted no lo que le va a pasar. ¿Cuánta perdió? ¿Quién se la llevó? El don. Pregúnteme quién era la diaconisa que estaba ayudando a la señora a ponerse la ropa en la iglesia. ¿A qué no me dice? La esposa de aquel caballero. Y meses más tarde, ¿quién se bautizó también? Se bautizó el amigo. Y con lágrimas nada más decía, con Dios no se juega. ¿Le gustaría a usted pedirle al Señor que le acompañe? ¿Seguro? Seguro. Cuando adoramos a Dios, adoramos en espíritu y en verdad. Hay cosas que el Señor quiere que le cuente y yo no quiero. Estoy peleando con ese susto que es el susto más grande de mi vida. Miren, vamos a terminar este negocio porque el tiempo se me acabó. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, se registra la historia de un hombre que todo lo abandonó por entregarse al Señor. Un verdadero adorador de Dios, a donde todos debemos llegar. Perdonen, yo no tengo reloj, pero pienso que ya debo ir aterrizando. Hebreos capítulo 11, versículo 23. Ojalá aparezcan muchos hombres y mujeres esta noche como este personaje. Y le voy a preguntar a usted si quiere ser así. Hebreos capítulo 11,
versículo número 23. Dice el verso 23, ¿cómo? Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo ¿qué cosa? Antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mi pregunta, ¿era un adorador Moisés? ¿Sí o no? Dice ahora, temiendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿dónde? En el ganado. ¿Dónde tiene usted puesta su mirada? ¿A quién adora usted? ¿Vino o no vino Miguel a resucitar a Moisés? Judas, versículo 9, ¿lo resucitó o no lo resucitó? ¿Se lo llevó al cielo? San Marcos capítulo 9, en el monte de la transfiguración con Cristo Jesús, ¿quién se apareció? ¿Dónde está viviendo Moisés? ¿Quién fue un adorador de Dios? Moisés. Renunció a las riquezas de este mundo, renunció a ser el principado que tenía, era príncipe en Egipto, renunció a ser faraón, renunció a todas las cosas de este mundo para sufrir con los judíos que eran esclavos, con tal de adorar a Dios y hacer las cosas como Dios quiso. Y ese Dios todopoderoso lo levantó no para entrar a Canaán, sino para entrar en la Canaán celestial. ¿Quisiera usted ser como Moisés? ¿Se atreve hoy a tomar esa decisión? ¿Sí o no? Sí. Póngase en pie si usted se atreve. Hay algunas cosas que tenemos que perder cuando decidimos ser adoradores de Dios. Oh, mire qué cosa linda dice Apocalipsis capítulo 19. Vendrán problemas y dificultades, pero no hay nada que temer. El Señor estará con nosotros. El Señor nos defenderá. Apocalipsis capítulo 19, versículo número 11. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es ¿cómo? El Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se atreve usted a reconocer a Jesús hoy como su Dios, como su Rey, como su Señor? ¿Cuántos lo reconocen así? Déjeme cambiar mi pregunta. ¿Cuántas de las personas que están presentes con nosotros en esta noche reconocen sinceramente que no han tenido una vida cristiana comprometida con Dios? Que no han sido realmente cristianos comprometidos sinceramente con Dios. ¿Cuántos reconocen eso? Alabado sea Dios, alabado sea Dios. Me hace feliz estar entre personas que son sinceras. Déjenme decir un secreto, queridos. Dios no es un concepto, es una persona. Usted la puede conocer, le puede tratar, pueden ser amigos, viajar juntos. ¿Le gustaría tener esa relación especial con Dios? A ver, ¿cuántos de los amigos y amigas no son miembros de nuestra iglesia? ¿Pueden levantar su mano derecha? Los que no son miembros de nuestra iglesia. Gloria a Dios. ¿Ustedes se atreven hoy a tomar esa decisión de ser amigos y compañeros de Dios donde quiera que vayan? ¿Se atreven? Si van a salir de viaje, decirle: Señor, acompáñame. Si van al trabajo, pedirle a Dios que lo acompañe. ¿Se atreven? Cuidado con ustedes. ¿Se atreven a tomar esa decisión?
Hay un amigo aquí que está bien alto, Andresito, está bien alto este tipo. Usted podría venir aquí al frente conmigo y decirle a toda esta gente: yo decido de caminar de la mano con Cristo Jesús. Bueno, si un gigante como este dice que sí, yo sé que todos los chiquititos van a decir que sí también. Amigo, este amigo creció bastante. ¿Cómo se llama usted? Ramón Alberto Asensio. Miren qué grandote es. Dios lo bendiga, Dios lo bendiga. Ustedes me permiten pedirle a estos hermanos, amigos que no son miembros de nuestra iglesia, que pasen aquí al frente con nosotros. ¿Puedo hacer esto? Por favor, vengan rapidito antes que esta gente cambie de opinión. Vengan. Los que no son miembros de nuestra iglesia, que hoy quieren sinceramente, alabado sea Dios, reconocer a Jesús como su Dios, como su Señor, como su Rey, y a partir de hoy van a caminar con Cristo Jesús. No sé por qué el Señor me ha puesto en la mente que le cuente esto y yo no quiero, pero aquí voy. No me puedo ir con esto, y después de esta historia vamos a orar. Estaba en una universidad en Perú dando una serie de conferencias. Pueden acercarse un poquito más para que no se queden en el pasillo. Venga, adelante, puedes subir aquí, puedes subir. Y cuando estaba muy entretenido ese último sábado, por favor, si usted sabe de alguien que está cerca de usted, que no es miembro de la iglesia, debe estar aquí, agárralo por un brazo y tráigalo. Creo que por aquí vi a una señora. Tráigala. Que nadie se quede, por favor. Adelante, tráiganlo sin ninguna vergüenza. Dígala, camina. Y cuando terminamos la semana, fue una semana preciosa. El avión salía a las 12 de la noche y eran 8 horas de vuelo. Y llegamos al aeropuerto con un hambre atroz. Compramos unas ensaladas, entramos al avión. Aquí se armó el lío. Bueno, me siento tranquilo en mi asiento. Al patrón pesado le tocó estar al frente. Y al rato viene una... ¿De dónde era esa mujer? Era europea, yo no sé de dónde, y aprendió a hablar español en España. Y viene en su tiquecito, era mi compañera de vuelo, de noche, a las 12 de la noche. Viene, se sienta la joven, nos sentamos todos, oré, me estacioné para atrás y me dormí. Ay, mamá. Y me dormí como un bebé, estaba cansado, fue una semana muy dura. Predicaba 5 veces, a las 5 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 7:30 de la noche. El Señor hizo cosas maravillosas en esa universidad. Y así cansado de la semana me dormí. Como a las 3 de la mañana me desperté. Usted sabe, cuando no se duerme, se duerme. Cuando yo abro los ojos, yo te recordaba que la siento. Cuando abro los ojos y miro para acá, veo la cara de esa mujer así durmiendo, mirándome a mí. Yo sentí el corazón que se me llegó aquí a la boca, por poco lo tiré para afuera. Y cuando yo veo esa cara de mujer, me digo: ay Dios, ay mi madre, ¿qué es lo que yo he hecho? ¿Qué fue lo que yo? ¿Qué me acuerdo yo que tengo un avión? Y empecé a temblar y el corazón se me aceleró. Dije: no puede ser. ¿Y cuándo yo hice esto? ¿Y cómo yo hice esto? ¿Y cómo puede ser? Y las luces apagadas, porque había que apagar las luces a las 3 de la mañana en un avión. ¿Y qué me acuerdo yo de avión? Y miro la tipa de así, durmiendo. Y digo: ay Jesucristo, perdí mi matrimonio, perdí el ministerio, perdí mi esposa, perdí mis hijos. Yo le voy a decir la verdad. ¿Pero y dónde que yo estoy? ¿Y qué es lo que está pasando? Y cuando ya estoy para desesperarme, prenden la luz. Se despierta la tipa y me mira y se sonríe. Y la miro yo con una mirada tan extraña que me dice ella: ¿le sucede algo? Digo: ahora no, no me sucede nada. Oye, me levanté y fui al baño y me lavé la cara. Y volví y me senté y empecé a sudar. Y a sudar. Y a sudar. ¿Me entienden? ¿Me entienden? ¿Se atreven a invitar a Jesús a donde quiera que vaya? ¿Sí o no? No importa el lugar que vaya, invítelo.